Recording is on. Ok, muchas gracias, Dalma, Shaday o Marbella o Marbella, no sé cuál sea tu nombre, cómo te gusta que te digan. Buenos días, Berenice. Vamos a comenzar con nuestra primera sesión. Ana Karina, Karen, perdón, Ana Karen, buenos días también, bienvenida. Y por aquí tenemos también a su compañero Uciel. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a dar inicio a nuestra primera sesión correspondiente a la segunda semana de nuestro módulo 20. Déjenme ajustar un poco más el tamaño. Eso es, ahí está. Y bueno, como siempre vamos a lo que es el orden del día, darles la bienvenida a ustedes que están presentes. Muchas gracias por estar aquí presentes. Como siempre, en esta sesión, les recuerdo las reglas de comunicación, que son nuestras reglas de etiqueta. Ya saben, dirigirnos con respeto a los participantes de la sesión, tanto en el micrófono como en el chat. Recuerden, ustedes tienen a su disposición el micrófono. Lo único que tienen que hacer es levantar la manita y con muchísimo gusto les doy la palabra. Vamos a tener nuestra sección de preguntas y respuestas. Recuerden, en esta sección doy lectura a toda la instrucción de ambas actividades correspondientes a esta semana. Y ya una vez que hayamos resuelto todas las dudas que tengan con respecto a las dos actividades, vamos a dar por concluida nuestra sesión. Y bueno, nuestra actividad integradora 3 lleva por título Sobreexplotación en mi entorno. Y la introducción nos dice lo siguiente. La sobreexplotación de los recursos naturales tiene diversos efectos en la sociedad y en el ambiente en el que vivimos. Es por ello que debe existir un aprovechamiento sustentable de los recursos que se extraen de la naturaleza, que pueden ser renovados y así garantizarlos para las generaciones futuras. ¿Y tú ya identificaste cómo se sobreexplota tu entorno? ¿Qué acciones podrías realizar para que esta situación cambie o mejore? Propósito. Identificar acciones de sobreexplotación de recursos naturales en tu entorno para comprender y reconocer la importancia de los recursos naturales y así proponer alternativas de aprovechamiento sustentable. ¿Qué necesito? Utilizar un procesador de textos, identificar la importancia de la sustentabilidad, reconocer el impacto de la sobreexplotación de los recursos naturales, proponer acciones para el uso sustentable de recursos naturales en su comunidad, grabar, cargar y compartir videos. ¿Qué entregaré? Un video a modo de noticiero en el cual saldrás a cuadro para dar a conocer una noticia de sobreexplotación de los recursos naturales en tu entorno. Esto puede ser, o esta noticia se puede estar dando en su comunidad, en su ciudad, municipio o en alguna parte de su estado. También van a entregar un guión escrito en el que presentarán como evidencia de la información presentada en el video y una conclusión para plantear el impacto ecológico, social y económico del aprovechamiento sustentable de recursos naturales en su comunidad. ¿Cómo lo realizaré? En el punto número 1 nos dicen que hay que investigar una noticia o tienen que investigar una noticia que no exceda más de 3 años de haber sucedido de sobreexplotación de recursos naturales en su entorno. Ya vimos en qué contexto se puede estar dando y esta noticia debe de ser de una fuente confiable y tienen que verificar que incluya la fecha, la ubicación de la localidad, el autor y el año. Perdón. Bueno, entonces, en el punto número 1 nos dicen que hay que investigar una noticia, ¿ok? Esta noticia debe de hablar de sobreexplotación de recursos naturales. Ojo, la sobreexplotación de recursos naturales no es contaminación. No se confundan, a veces se entregan noticias que hablan de contaminación. La contaminación es una cosa y la sobreexplotación de recursos naturales es otra, ¿ok? Entonces, recuerden, solo deben de verificar que tenga o que esta noticia incluya su fecha, que es su fecha de publicación, la ubicación donde se está desarrollando esta noticia, así como el autor y el año, ¿ok? Esos son los puntos que deben de verificar para que su noticia cumpla con lo que se les está solicitando. En el punto número 2 nos dice, una vez que hayas seleccionado una noticia de tu interés y tengas identificada la localidad donde ocurre,
responde en un documento de Word las siguientes preguntas, las cuales te servirán como guión para elaborar tu video. Consulta las fuentes confiables de información que consideres adicionales. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien ustedes se van a basar en su mayor parte para dar respuesta a lo que se les solicita o para la información que necesitan presentar en lo que es el contenido de la noticia, también ustedes pueden consultar todas aquellas fuentes que ustedes consideren necesarias para complementar la información que se les está solicitando, ¿vale? Entonces, de este punto número 2, lo primero que solicitan es mencionar las características del ambiente donde está ocurriendo la sobreexplotación de recursos naturales. ¿A qué se refieren las características del ambiente? Por ahí, si ustedes ya leyeron la actividad que vamos a revisar a continuación, que es la 4, las características del ambiente se refieren a los factores bióticos y abióticos definidos, ¿sale? ¿Y cuáles son ejemplos de estos factores bióticos y abióticos? Bueno, el tipo de ecosistema, la ubicación, el clima, la temperatura y todas las especies de flora y de fauna que podemos encontrar distribuidas en esos lugares, ¿sale? Ejemplo, ¿cómo definimos un factor abiótico? Como por ejemplo la ubicación, ¿ok? Para la ubicación recuerden que las ubicaciones de las localidades o de las ciudades se dan en coordenadas. Entonces, esas coordenadas van a corresponder a la ubicación. Una vez que nosotros indicamos en qué altitud y latitud se encuentra ubicado, bueno, ahí vamos a estar definiendo un factor abiótico que sería la ubicación. El tipo de ecosistema. Esta semana les dejé ahí en la parte de novedades un enlace donde vienen los ecosistemas que podemos encontrar en México. Ok, entonces está muy sencillo, está muy fácil. Yo creo que no se llevarán más de exageradamente 10 minutos en revisarlo para que ustedes ubiquen cuáles son los tipos de ecosistema que hay en nuestro país y con base en eso ustedes elijan el que más se acerque al lugar donde ustedes viven, ¿sale? Ese es también cómo definimos otro tipo de factor abiótico, ¿sale? El tipo de ecosistema. Ahora, ¿cómo definimos un factor biótico? ¿Ok? Ahí entran todas las especies de flora y de fauna. Pues bien fácil, vamos a mencionar aquellas especies que están distribuidas en esos lugares, pero que no sean especies domésticas, ¿sale? Porque una especie doméstica pues está distribuida por prácticamente todo el mundo. Entonces, las especies que no son domésticas, o sea, todas aquellas especies que son que se distribuyen de manera natural en esos lugares, nos van a definir los factores bióticos y abióticos. Por ejemplo, vamos a dar una especie de árbol que solo se distribuya en ese lugar. ¿Cuál podría ser? Si estamos hablando de, por ejemplo, de la Ciudad de México, de la Ciudad de Toluca, o del Estado de México, o del Estado de Puebla, hay zonas en el estado donde podemos encontrar especies de pino, por ejemplo, que se distribuyen exclusivamente en esos lugares. También podemos mencionar los tipos de animales que podemos encontrar, que se distribuyen de manera natural ahí. Ejemplo, si nos vamos al sureste del país, podemos encontrar que en el sureste está distribuido el jaguar, ¿sale? En la parte de Chiapas y todo lo que es la península de Yucatán, ¿ok? Ese es un ejemplo. También si nos movemos al centro del país, por ejemplo, les quiero dar ejemplos muy conocidos. En el centro del país, en lo que es el Estado de México, por ejemplo, en la Ciudad de México, ustedes pueden encontrar como especies representativas de distribución natural al ajolote, ¿sale? Esto en la Ciudad de México o en partes del Estado de México, ¿sale? Que es en el centro de México. Y bueno, ya si nos vamos al norte del país, podemos encontrar especies que actualmente y por fortuna se han introducido o reintroducido porque eran especies que habitaban de manera natural, como el bisonte, que hay un programa de introducción, o también
un animal que es muy característico del norte son los venados cola blanca o los borregos cimarrones, ¿sale? Entonces, esas son especies que se distribuyen de manera natural y que son especies que seguramente por ahí en algún punto ustedes han escuchado, ¿sale? Una vez que ustedes mencionan las características del ecosistema, van a dar respuesta a las siguientes preguntas. La primera dice, ¿qué recursos naturales se extraen de ese ambiente? Y explica cómo cada uno de los servicios ecosistémicos es afectado. Creo que de los recursos naturales, ahí no va a haber problema. Ustedes nada más tienen que decir, bueno, de este ambiente se puede extraer maderas, se extrae agua, se extrae suelo de la minería, etcétera, ¿no? Ya ustedes mencionarán qué recursos se extraen. Lo que sí es importante y creo que no se ha mencionado es la parte de los servicios ecosistémicos. Recuerden que los servicios ecosistémicos se refieren a todos aquellos beneficios que obtenemos en forma de servicio del ecosistema, ¿sale? Dos ejemplos o tres ejemplos muy claros. Bueno, yo les voy a dar el primero y por ahí a ver quién me puede dar el uno más. Un servicio ecosistémico podría ser la regulación del clima, ¿ok? ¿Alguien por ahí puede mencionar algún otro ejemplo de servicio ecosistémico? Y mientras voy leyendo sus dudas aquí en el chat. Ok, Uciel, no te preocupes, no hay problema. Sí, adelante, Sara, te escuchamos. El servicio hídrico. Servicio hídrico, muy bueno. Ahí más o menos, ¿sale? Y creo que tienes la idea. Ahí creo que lo que te refieres es precisamente el abasto de agua, ¿sale? Ese es otro servicio ecosistémico, pero vas muy bien. ¿Algún otro ejemplo, alguien más? A ver, aquí en el chat. Ok, el agua, el servicio de provisión de agua, sí, es el que acabamos de... purificación del aire, ok. Sí, también es un servicio ecosistémico por parte de lo que sería todo lo que es la vegetación, ¿sale? La purificación de aire. Bueno, son algunos ejemplos. Yo les voy a dar por aquí otro ejemplo de un servicio ecosistémico, sería el abasto de alimentos. Recuerden que si no tenemos por ahí el recurso del suelo, o si no es lo suficientemente bueno, pues no vamos a tener acceso a los alimentos. Otro que yo les puedo mencionar son las barreras, por ejemplo, de manglares que evitan la erosión de las zonas costeras, ¿sale? Así como también la inundación por parte del mar cuando hay mareas altas, ¿ok? Esos son algunos ejemplos. Ahora, voy de manera rápida a responderles aquí a las preguntas en el chat. Su compañera Ana Karen nos dice que en su noticia de sobreexplotación es una noticia o una nota reciente, solo que las características de la localidad no mencionan nada como la flora, la fauna, el clima, etcétera, ¿no? Sí, ahí no hay problema. Todos estos datos de características del ecosistema son las que tienen ustedes que investigar, ¿vale? Por aquí, Marbella o Marbella, ya no sé cómo se pronuncia tu nombre, nos dice que buscaste una noticia, pero no aparece relacionada con la sobreexplotación, pero no encontraste. Solo encuentras, sí, ok, de otro lugar. Recuerden que el contexto, y ahí nos lo menciona Marbella o Marbella creo que debe de ser este, que su noticia se puede dar en su comunidad, en alguna ciudad, algún otro municipio o en alguna parte de su estado, ¿sale? Para que no tengan problema en encontrar la noticia. Así que no te preocupes si no encuentras la noticia específicamente de tu comunidad, puede ser de alguna parte de tu estado. No importa que la noticia no sea famosa, ¿sale? Siempre y cuando esté publicada,
ya sea en un medio tradicional o en un medio digital, ustedes la pueden retomar, ¿ok? Entonces, otra pregunta, Dalma, aparte de las noticias, tiene que hacer una investigación sobre el ecosistema del lugar. Exactamente, por eso en las instrucciones les dice que pueden consultar todas las fuentes de consulta adicionales que ustedes consideren necesarias. En este caso, para esta parte de las características del ecosistema, ustedes tendrán que buscar las características del ecosistema donde está ocurriendo esa noticia. Uciel tu noticia habla de tala de bosques en la ciudad de Cuernavaca. Ok, la sobreexplotación forestal es obviamente, un tipo de explotación. Está bien tu noticia, Uciel, ¿sale? ¿Alguna otra duda antes de seguir avanzando? ¿Dudas? ¿Todo bien hasta aquí? Sobre explotación de yeso. Ok, el yeso se forma o se produce a partir de todo lo que son recursos del suelo o tipos de suelo. Sale ahí, son tipos de suelo especial. Igual, por ejemplo, la cal se produce a partir de componentes pétreos. El cemento se produce a partir de, de ingredientes pétreos. Entonces, para todo eso se hace una explotación del suelo, ¿sale? Ahí nada más tendrías que buscar información sobre la explotación de el tipo de suelo que está realizando, que es un tipo de minería, ¿sale? Muy bien, entonces, todo bien hasta ahí. Vamos a seguir avanzando. Una vez que ustedes explican cómo los servicios ecosistémicos son afectados, por ejemplo, el abasto de agua disminuye, el clima se vuelve más extremoso, no tenemos, ya no hay cultivo de alimentos, por ejemplo, locales, etcétera, ¿no? Eso podría ser la afectación de los servicios o son ejemplos de la afectación de los servicios ecosistémicos. La otra pregunta dice, ¿qué tipo de contaminación está asociada con la sobreexplotación de esos recursos naturales y cómo impacta en la degradación del ambiente? Ok, si tenemos algún tipo de sobreexplotación de agua, tenemos que ver para qué se está explotando esa agua. Puede ser para la elaboración de algún producto o puede ser también para el abasto de agua de la población. Entonces, aquí tendríamos dos tipos de contaminación. Quizá en la elaboración del producto tendríamos una contaminación química del agua. En la parte del abasto de agua a la población, no solo tendríamos una contaminación del agua química, porque ya vimos que se utilizan muchas sustancias, sino también puede ser biológica por todos los componentes biológicos que pueden estar en contacto con el agua que nosotros estamos utilizando, ¿sale? Esos son dos ejemplos de tipo de contaminación. Si el agua se utiliza, por ejemplo, para minería, bueno, ahí se podría estar contaminando tanto con sólidos de materia orgánica, también con sustancias químicas. Por ejemplo, tenemos explotación forestal, ahí ya ustedes vieron en la actividad integradora 2 que en la explotación forestal está asociada a contaminación del aire. Entonces, ahí se liberan CO2 precisamente para el desmonte de vegetación, lo cual genera también una contaminación, ¿sale? Ahora, antes de seguir avanzando, recuerden, los tipos de explotación no solo se refiere a plantas o a los recursos naturales que no están vivos, sino también especies de animales, ¿ok? Por ejemplo, en la pesca puede haber sobreexplotación, así que es importante que no solo se enfoquen en la parte terrestre, sino también en recursos marinos que se pudieran estar sobreexplotando, ¿ok? ¿Y cómo impacta esta contaminación en la degradación del ambiente? Bueno, recuerden que si tenemos, por ejemplo, una contaminación del suelo, ¿cómo va a degradar el ambiente? Bueno, pues seguramente vamos a tener pérdida de vegetación y pérdida de especies animales.
¿ok? Esto también nos va a generar, si el suelo está contaminado, que posiblemente vayamos a tener una contaminación del agua, ¿ok? Entonces, al tener menos especies animales, menos especies vegetales, agua contaminada, el suelo contaminado, obviamente vamos a tener otro problema que se va a presentar, que es, por ejemplo, la erosión del suelo, ya sea por agua, ya sea por viento, al no tener cobertura vegetal, bueno, se empiezan a generar diversos tipos de problemáticas, ¿ok? Eso nada más es un ejemplo, pero dependiendo del tipo de contaminación que ustedes identifiquen, van a encontrar el impacto que va a estar teniendo en el ambiente. ¿Dudas hasta aquí con relación a este punto número 2 y a lo que contiene? Ok, a ver, Marbella, ¿explotación o sobreexplotación? Ok, al explotar un recurso, estamos haciendo un aprovechamiento de ese recurso, ¿ok? Pero cuando sobrepasamos el límite de abastecimiento o el límite que podemos aprovechar de ese recurso, ya es sobreexplotación, ¿ok? Su noticia debe de hablar de sobreexplotación. Por ejemplo, tu compañero mencionaba deforestación. Cuando hay deforestación, hay sobreexplotación. ¿Por qué? Porque no se hace una explotación sustentable. Cuando hablamos de deforestación, como lo menciona tu compañero, es porque se talan los árboles, pero no se hace un programa de reforestación para volver a aprovechar este recurso, ¿sale? Entonces, ahí no te confundas, cuando no se hace una explotación sustentable, ya pasa a ser una sobreexplotación, ¿sale? ¿Sí te queda un poco más claro? Ok, muy buena pregunta. Para eso son las sesiones, para que resolvamos sus dudas. Bueno, vamos al punto número 3, que nos dice que deben de elaborar una conclusión en la cual van a plantear una acción de cómo se puede hacer una explotación sustentable, que es va muy o está relacionado con lo que les acabo de mencionar. Esto de los recursos naturales para que haya un beneficio ecológico, social y económico para tu comunidad. Voy a retomar el ejemplo de su compañero, ¿ok? De la deforestación que nos menciona aquí en el estado de Morelos, que seguramente por ahí lo han visto, no solo en el estado de Morelos, sino parte de donde colinda la Ciudad de México y el Estado de México hay un problema de deforestación muy grande. Entonces, digamos que ya identificamos ese problema de tala de árboles, que es la deforestación, y tenemos que hacer una propuesta de una acción donde vamos a generar beneficios económicos, ecológicos y social, ¿ok? Esta propuesta de acción la que ustedes van a plantear puede tener, o este plan de acción puede tener distintas actividades o distintas acciones, las cuales nos den un beneficio ecológico, social, económico, ¿vale? Ejemplo, si yo quiero buscar una acción para disminuir o aminorar la deforestación y tener un beneficio ecológico, lo que yo puedo hacer es primero plantear un programa de aprovechamiento sustentable en la cual se genere programas de reforestación con especies de crecimiento rápido, por ejemplo, ¿no? De árboles, de especies de árboles de crecimiento rápido, ¿vale? Ese va a ser un beneficio ecológico y también puede ser un beneficio económico, ya que al tener un crecimiento rápido, obviamente va a ser aprovechado en menor tiempo ese recurso. Un beneficio social, los programas de reforestación van a dar empleo a diversas personas. También podría crear algún tipo de programa de turismo ecológico en el cual se hagan visitas guiadas o se hagan parques en los cuales se puedan hacer días de campo, lo cual me va a generar también un beneficio social
y económico. Y también lo que puedo hacer es programas de capacitación tanto a las personas que se dedican a la explotación, así como a la comunidad en general, para generar un beneficio ecológico en el cual se traten, por ejemplo, el cómo aprovechar de manera sustentable los recursos forestales, ¿no? Eso sería, por ejemplo, de manera muy sencilla, una conclusión que yo podría elaborar para llegar a esos tres objetivos que nos están planteando, ¿ok? Entonces, dudas con relación a la elaboración de su conclusión. Uciel, la sobreexplotación, si se talan los árboles para hacer, por ejemplo, edificios y plazas comerciales. Claro, digo, no nada más edificios y plazas comerciales. Recuerden que hay muchas cosas en las que se ocupa la madera, desde muebles, desde pisos, también se pueden hacer utensilios de madera. Entonces, hay muchas cosas que se elaboran a partir de la madera, ¿sale? No nada más edificios como, por ejemplo, algún edificio, cabañas, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que se hacen a partir de la madera y por eso es un recurso que puede ser sobreexplotado, ¿vale? Bueno, si no tienen dudas, vamos a la parte final ya de nuestra actividad, perdón, al punto número 4, que dice: realiza un video a modo de noticiero en el que aparezcas a cuadro y te posiciones como presentador de noticias o reportero o reportera. Su duración debe ser de entre 4 y 6 minutos y para la elaboración del video noticiero se requiere de planificar y organizar la información en un guión que redactarás en un documento de Word de acuerdo con la siguiente estructura. Primero van a mencionar la introducción o va a ser la introducción donde van a indicar la presentación de la noticia con los elementos que indica el punto número 1. Aquí en la introducción yo siempre les recomiendo que incluyan la presentación de ustedes o su presentación o que se presenten. Mi nombre es, soy estudiante de prepa en línea y les voy a presentar mi noticia titulada y ya dan los puntos que les indica el punto número 1, ¿ok? Que recuerden que es el título, la ubicación, el autor y el año de publicación, ¿sale? Esos son los únicos 4 puntos que van a mencionar en la introducción, más lo que yo les recomiendo que es la presentación de ustedes, ¿ok? No van a dar un resumen, no van a dar puntos dentro de la noticia, solo los datos que les pide el punto número 1, ¿ok? Ahora, para el desarrollo tienen que comentar los 3 aspectos que indica el punto número 2. En el punto número 2, recuerden que van las características del ambiente más sus 2 preguntas con sus 2 respuestas. Y hasta ahí. Y por último, para el cierre van a mencionar la acción sustentable o la conclusión que desarrollaron en el punto número 3, ¿vale? Entonces, en ninguna parte ustedes tienen que mencionar o hacer resumen de la noticia, ¿vale? Para que no se confundan. Solo van a mencionar los datos que les pide de la noticia en el punto 1, las características del ambiente y las 2 preguntas con sus respuestas del punto número 2 y su conclusión para el cierre del punto número 3 que ustedes elaboran o van a elaborar, ¿sale? Entonces, con eso ya quedaría cubierto todo lo que es la estructura que les está solicitando, ¿vale? Nos dice que una vez que hayan concluido con su guión escrito, procedan a grabar y editar su video. Y para esto se pueden apoyar en los siguientes video tutoriales o bien emplear herramientas como Filmora Go, KineMaster o Adobe Premiere Rush. Estas 3 que les acabo de mencionar son para precisamente editar su video. Si ustedes quieren también realizar el video y editarlo, pueden hacerlo en Canva o pueden hacerlo en PowerPoint. En Canva también nada más es edición, ustedes tienen que subir el video que ustedes graben, pero en PowerPoint pueden hacer los dos, ¿vale? Tanto grabar el video como la edición de este. Y para eso, bueno, ahí tienen ustedes los enlaces para poder utilizar las herramientas. Ok. Marbella, en lo personal le gusta elaborar la actividad viendo la grabación, por favor, podría subirla. Claro que sí, Marbella, sin ningún problema.
entonces hoy mismo se las dejo lista la grabación. Y sí deben salir ustedes a cuadro. Jennifer, pueden apoyarse de imágenes, también pueden incluir imágenes en su video sin ningún problema, las que ustedes consideren necesarias. Y ojo con esto, no se preocupen tanto por la extensión del video, igual preocúpense, o mejor dicho, ocúpense de cumplir con los puntos que se les está solicitando que investiguen, que es lo que yo les voy a evaluar, tanto en su guión, que recuerden que debe de concordar con lo que están presentando en el video, ¿vale? ¿Alguna otra duda? No, Ok, Jennifer, no te preocupes. En este punto no hay que incluir imágenes o no es necesario que las incluyas porque no las solicitan, ¿sale? Lo único que sí es que tienes que aparecer a cuadro presentando tu noticia o tu guión que elabores, mejor dicho, ¿vale? Bueno, vamos a seguir avanzando y ahora sí vamos a la parte de lo que va en el procesador de textos, que lo primero que piden, como siempre, es su portada de identificación. Después van a incluir el guión escrito, que es la evidencia de la información que se presentará en el video, de acuerdo con la estructura del punto número 4. Recuerden, introducción, desarrollo y cierre. Una vez que colocan su guión, van a colocar el enlace, perdón, el enlace a su video. Y este video, recuerden que, como les acabo de decir, debe ser congruente con lo que está en el guión. Y por último, ya saben, en una hoja aparte, al final de su procesador de textos, van sus fuentes de consulta, cuidando tanto su estructura como su formato, ¿vale? Hasta ahí el punto número 5. Para el punto número 6 nos dice, y esto ya creo que lo saben de memoria, una vez que tengan integrado su archivo, ya saben, hay que guardarlo en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente hay que cargarlo a la plataforma asegurándose de que el formato de guardado sea .doc o .docx. Tenemos una nota importante que dice: asegúrate de guardar tu documento de procesador de texto correctamente y con el formato indicado, porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar, ¿vale? Entonces, ¿alguna otra duda hasta aquí antes de pasar a la siguiente actividad? ¿Todo bien? Ninguna. Ok, vamos a la siguiente actividad, que es nuestra actividad integradora 4, que se titula Ética y Responsabilidad Social. Y en la introducción nos dice: estamos en un mundo con una impresionante variedad de vida y recursos naturales que tienen diferentes niveles de organización y se ven modificados por cambios climáticos, cuestiones geográficas, catástrofes naturales, entre otras variables que no son infinitos y pueden acabarse si no se realizan acciones que mejoren el entorno y con ello nuestra calidad de vida. El propósito es identificar la importancia de la biodiversidad y la aplicabilidad de los principios fundamentales de conservación, aprovechamiento sustentable y leyes que promuevan la mejora ambiental y resuelvan alguna problemática del entorno. Que necesito utilizar un procesador de textos, reflexionar sobre la importancia de la biodiversidad, identificar problemáticas ambientales del entorno y reconocer fundamentos y leyes que aminoren el impacto ambiental. Que entregaré un documento en procesador de textos en el que integre los puntos mencionados. Ahora sí, en la parte de cómo lo realizaré, el punto número 1 nos dice: entrevista a 5 conocidos, amigos o familiares que vivan en tu comunidad, siguiendo la guía de entrevistas que te muestra a continuación. Toma en cuenta que en algunas ocasiones será necesario que les expliques los términos científicos a tus entrevistados. Por ejemplo, los factores bióticos son todos aquellos que no tienen vida, pero que modifican el ecosistema, como la latitud y la altitud. Y los bióticos son todos aquellos que tienen vida, como bacterias, hongos, etcétera, que es lo que les mencionaba en la actividad integradora 3. Ahora, aquí abajo tenemos nuestra tabla con las 6 preguntas que van a aplicar a sus 5 entrevistados.
Aquí no es necesario que coloquen nombres ni nada, puede ser así, 1, 2, 3, 4, 5, sus preguntas con sus respuestas, con eso es suficiente. Recuerden, es importante que sean personas que vivan en su misma localidad, ¿vale? Ahora, dudas con relación a este primer punto y a esta tabla. Dalma, por ahí ya respondí tu pregunta. ¿Se puede modificar la tabla? Claro que sí, este nada más es un ejemplo. La tabla la pueden modificar como ustedes consideren necesario que se les haga más fácil, ¿vale? Ok, bueno, entonces, si no tienen dudas, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Una piedra sería un factor abiótico, sí o no? ¿Y por qué creen que sí sería o no sería un factor abiótico? Una piedra, así tal cual, una roca. A ver, ¿los leo o los escucho en el micrófono, como ustedes prefieran? Ok, por aquí Marbella dice que sí, porque no tiene vida. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie? Ándele, anímense. ¿Nadie? Ok. Uciel, sí, porque son un componente del ecosistema, pero no tienen vida. Ok. ¿Alguien más que quiera participar? ¿No? Ok. Bueno, gracias a sus dos compañeros. Bueno, ¿por qué les pregunto esto? Porque es importante que ustedes entiendan los conceptos que se están manejando, ¿vale? Si bien las rocas, como sus compañeros dicen de manera correcta, no tienen vida, estas no son factores abióticos. Y ustedes dicen, bueno, ¿por qué? Si no tienen vida, ¿sale? Ojo aquí, los factores abióticos deben de cumplir con dos características, ¿sale? Para que se acuerden. Primero, y el que todos reconocen, es que no tienen vida, ¿sale? Palomita, ahí la roca no tiene vida. Y el segundo, tienen la capacidad de modificar el ecosistema, ¿sale? Ahora, una roca tal cual, o sea, si ustedes agarran una roca, aunque sea de 100 kilos, no tiene la capacidad de modificar el ecosistema, ¿sale? Por lo cual no cumple con ese requisito para ser un factor abiótico. Entonces, ¿qué factores abióticos ustedes identificarían que tienen tanto la capacidad de modificar el ecosistema y no tienen vida? A ver, por ahí si me los pueden mencionar. Ok, el clima, dentro del clima tenemos más ejemplos, ¿eh? Es muy general el clima. Muy bien, la altitud, Dalma. ¿Algún otro ejemplo? Altitud y latitud los tenemos aquí como ejemplos en el punto número 1. El sol, exactamente, la luz solar. Calor, que se refiere a la temperatura, muy bien. Calor y frío, es un factor abiótico, muy bien. Temperatura, Dalma, Uciel, muy bien. Ok, muy bien. Recuerden, el pH también es un factor abiótico que puede modificar el suelo, lo cual nos va a dar precisamente una modificación de nuestro ecosistema. Muy bien, bueno, solo les hacía esta pregunta porque es importante que no pierdan de vista esto. Si ustedes tienen alguna duda con relación a lo que van a preguntar, lo podemos revisar o me pueden mandar ustedes sus dudas por chat con cuestión, ¿sabe qué? Yo no entiendo a qué se refiere en esta pregunta esto, ¿sale? Y ya yo se los explico para que ustedes puedan tener respuestas coherentes. ¿Por qué les digo esto? Porque pasando al punto número 2 nos dice, con base en las respuestas de las entrevistas, analiza y desarrolla los siguientes elementos. Entonces, como ustedes se van a basar en lo que les respondan, tienen que obtener, bueno, lo más coherente que ustedes puedan en cuestión de sus respuestas, ¿sale? Porque si ustedes preguntan, por ejemplo, si preguntan cuál es el problema ambiental que observan en su entorno
y les dicen que es la falta de agua potable, ese no es un problema ambiental, ¿sale? Un problema ambiental es, por ejemplo, la contaminación del agua que nos genera un desabasto de agua, ¿ok? Entonces, el problema ambiental sería la contaminación, más no el desabasto de agua potable. ¿Por qué? Porque el desabasto de agua potable solo es una consecuencia de la contaminación, ¿vale? Ese es solo un ejemplo. Entonces, si por ahí tienen alguna otra duda, pues con mucho gusto la resolvemos, ¿vale? Los factores, Marbella, ¿te refieres a los factores abióticos o a qué hay que referenciar? Ahí, porfa, si me puedes decir. Mientras sigo avanzando, en el punto número 2 nos dice que tienen que describir el ecosistema que prevalece en su entorno con base en 5 factores bióticos, 5 factores abióticos. Esta parte ustedes prácticamente ya la hicieron en la actividad en la actividad integradora 3, donde describen las características del ecosistema, ¿sale? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, aquí 5 factores abióticos. Mi comunidad se encuentra a una altitud de 2000 metros sobre el nivel del mar, presenta una temperatura promedio anual de tantos grados, también presentamos un promedio de lluvia de tantos milímetros al año, presentamos también un tipo de suelo, no sé, ya ustedes lo mencionan, el clima está clasificado como tal y ya ustedes mencionan el clima y ahí tienen sus factores abióticos para la descripción. Dentro de los bióticos, obviamente, ustedes tienen que mencionar las especies que se distribuyen de manera natural. Pueden mencionar dentro de las especies que podemos encontrar en el lugar donde vivo, puede ser estas especies de pino, algunas cactáceas que ustedes mencionen, y algunas especies de plantas, de animales que también se distribuyen ahí, que en total estén 5, ¿sale? Está fácil, nada más no se confundan. Es describir el ecosistema, más no mencionar 5 ejemplos de factores bióticos y abióticos, porque si ustedes ponen una lista de 5 factores bióticos y abióticos, pues no se los voy a poder tomar como bueno. ¿A qué me refiero? Si ustedes ponen clima, temperatura, humedad, agua, y especies, por ejemplo, domésticas, como perros, gatos, plantas y cosas así, obviamente esos solo son ejemplos, ¿vale? Necesitan indicar cuáles son específicamente los que se distribuyen en ese lugar. Ok. A la respuesta que no, a las respuestas, Marbella, no se tienen que referenciar. Como les decía, lo único que pueden colocar igual es su nombre, por ejemplo, vamos a poner Luis o abajo Jorge y abajo Teresa y serían los nombres de las personas entrevistadas o nada más 1, 2, 3, 4, 5 y con eso es suficiente, ¿vale? Ok, bueno, una vez que ustedes realizan la descripción, tienen que describir el grado de conservación que tiene la biodiversidad, que se refiere a la flora y la fauna, y el ambiente, que se refiere a la calidad del aire, disponibilidad de agua y cuidado del suelo. Aquí yo les recomiendo que lo hagan por partes. Primero que indiquen, bueno, el grado de conservación del ambiente donde yo vivo, perdón, de la biodiversidad donde yo vivo es malo, regular o bueno, debido a, y lo mismo para la fauna, lo mismo para el aire, lo mismo para el agua y lo mismo para el suelo. Ya ustedes indicarán si es bueno, es malo o regular, dependiendo de las condiciones en las que ustedes lo vean. Y después tienen que dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué problema ambiental se identifica con mayor incidencia y cómo afecta la calidad de vida de tu comunidad? ¿Ok? Aquí, recuerden, los problemas ambientales puede ser cualquier tipo de contaminación o cualquier tipo de sobreexplotación que nos genere un desequilibrio ecológico, ¿sale? Entonces, problema ambiental, cualquier tipo de sobreexplotación, si tenemos una sobreexplotación de agua o una sobreexplotación forestal, por ejemplo, son problemas ambientales o cualquier tipo de contaminación. Hay un buen de ejemplos de tipos de contaminación.
contaminación del suelo por basura, contaminación del suelo por aceite, contaminación del suelo por aguas negras, contaminación del agua por aceites, contaminación del agua por basura, contaminación del agua por desechos químicos. Ya ahí ustedes identificarán muchos tipos de contaminación, ¿ok? Existe también la contaminación del aire, ¿sale? Para que no se les olvide. Y tienen que indicar cómo ese problema ambiental o cómo ese problema de contaminación o sobreexplotación afecta la vida de su comunidad, la calidad de vida de su comunidad. Y la otra pregunta dice, ¿qué afectaciones se mencionan que hay a los recursos naturales y seres vivos de su comunidad causadas por el problema ambiental? ¿Cómo esa contaminación o sobreexplotación está afectando a los recursos naturales, por ejemplo, al suelo, al agua, al aire, a los bosques, plantas, animales? ¿Cómo lo está afectando en su comunidad ese problema ambiental? ¿Vale? Una vez que dan respuesta a sus dos preguntas, van a incluir un listado de acciones que ya se están realizando en su comunidad para minorar las consecuencias del impacto ambiental. Estas acciones se pueden estar realizando, recuerden, ya sea por autoridades o por la sociedad civil, esto es, organizaciones de personas que estén interesadas en darle solución a esa problemática ambiental. ¿Dudas hasta aquí con relación a este punto número 2, que es bastante, un poquito largo? Ninguna. Ok, vamos al siguiente punto, que es el punto número 3. Dalma. Para el punto 2 se deben integrar todas las preguntas. Sí, así como van, las puedes ir colocando y dando su respuesta, la colocas y das su respuesta para que no quede ninguna por responder por ahí que se te pase, ¿sale? Jennifer, lo de las acciones se puede poner, aunque no sean directamente donde vivo, pero sí en el municipio. Claro que sí, o sea, si tu comunidad pertenece a un municipio y el municipio es quien está gestionando esas acciones, entran dentro de lo que se está realizando para disminuir ese problema ambiental, ¿sale? Así que sí, sí las puedes incluir. Ok, bueno, entonces, regresando a el punto número 3, nos dice que se tienen que realizar una investigación y responder las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo era el ecosistema de tu entorno hace 10 años? Ok, aquí muchas veces lo que pasa para dar respuesta a esta pregunta es que no encuentran la información publicada de manera oficial, ¿ok? A ver, Marbella. Ok, sí, no te preocupes. En un momento más les pongo la grabación. Marbella, ¿sale? Que tengas bonito día. Entonces, en este punto de cómo era el ecosistema, lo que ustedes pueden hacer también es entrevistar a una persona que lleve viviendo en ese lugar este tiempo, o que si ustedes llevan viviendo en ese lugar o en el lugar donde viven más de 10 años, pues ustedes digan cómo era el clima, cómo era las estaciones, la cantidad de personas que vivían ahí, la infraestructura urbana, si había animales que se distribuían naturalmente y ahora no hay, la cantidad de plantas, la cantidad de árboles, la cantidad de casas, todo eso conforma el ecosistema, así que ahí van a mencionar todos esos cambios. La segunda pregunta dice, ¿qué ley o leyes protegen o establecen medidas de acción para resolver los problemas ambientales de su entorno? Y aquí lo único que van a mencionar son las leyes, ¿sale? Nada más, no van a poner resumen de la ley ni alguna otra cosa por el estilo, solo su título o su nombre. Con eso es más que suficiente. Y por último, tienen que dar respuesta o mencionar qué acciones resolverían el problema ambiental que identificaron, ¿ok? Aquí son acciones que ustedes consideren que, aparte de las que ya se están haciendo, ayudarían a dar solución a ese problema ambiental. Cuando ustedes entrevisten, Uciel, a una persona para esa primera pregunta del punto número 3 de cómo era el entorno hace 10 años,
No es necesario que ustedes referencien a la persona, con que coloquen la información ya es más que suficiente, ¿sale? Porque, bueno, es una fuente popular, por lo que no es necesario que ustedes la sigan. ¿Dudas hasta aquí con relación a este punto número 3? ¿Todo bien? Ok, bueno, vamos al punto número 4. Nos dice, elabora una infografía que integre la información que recabaste de las entrevistas y de tu investigación, estructurándola de la siguiente manera. Recuerden, la infografía lleva prácticamente el mismo formato del cartel de una sola hoja, ¿sale? Entonces, en una sola hoja van a incluir lo siguiente. Primero, el ecosistema de su entorno y sus características. Recuerden, las características deben ir definidas, el tipo de clima, donde se encuentra en altitud, en latitud, y ejemplos de flora y fauna que se distribuyan en ese lugar. Después van a incluir la investigación que hicieron de la comparación entre el ecosistema de tu entorno y hace 10 años, que esa ya la van a tener, solo copian y pegan. Causas y consecuencias del problema ambiental, ¿ok? Aquí es importante, y esto sí lo van a desarrollar ustedes, ¿qué está causando el problema ambiental? Por ejemplo, si estamos en la Ciudad de México y mis entrevistados me mencionan, por ejemplo, como el problema ambiental más crítico, la generación de residuos sólidos, por ejemplo, lo que es basura, ¿qué me está generando este problema ambiental de contaminación por basura? Primero puede ser el aumento demográfico en la localidad donde vivo, o sea, hay más personas viviendo. La segunda es que muchas personas compran productos o productos que traen empaques o utilizan utensilios de un solo uso, que son todos los desechables, o compran muchos artículos que también son de un solo uso. Por ejemplo, podríamos mencionar que utilizan utensilios, algunos utensilios de unicel, utilizan bolsas de plástico. Esos podrían ser las causas de mi problema ambiental, ¿sale? Y las consecuencias de ese problema ambiental, obviamente, generación de basura, contaminación del suelo, contaminación del agua por lixiviados, degradación del suelo, contaminación del aire por malos olores, generación de plagas, etcétera, ¿no? Ahí pueden ser muchas las consecuencias del problema ambiental. Y el otro punto que nos piden incluir o dar respuesta es cuál es el impacto en mi comunidad del problema ambiental. Ya una vez que identifiqué que tengo un problema ambiental de contaminación por basura, esta contaminación por basura, ¿qué causas o qué consecuencias, mejor dicho, tiene en mi comunidad? Y por último, tienen que incluir las acciones y leyes que aminoran y dan solución al problema ambiental, que esta parte ya también la van a tener desarrollada. Solo van a copiar las leyes que ustedes ya investigaron, las pegan en su infografía, y también las acciones que ustedes proponen y aquellas que ya se están haciendo, ¿sale? Tenemos una nota que dice, utiliza alguna de las herramientas, alguna herramienta virtual como Canva, Pictochart o Behance para compartir tu enlace posteriormente. Además, puedes integrar fotografías que tú tomes o algunas que selecciones de la red. Entonces, van a ser 5 puntos que ustedes tienen que cubrir en su infografía, y para elaborarla pueden hacerlo en Canva, Pictochart o Behance. Hacen su infografía, comparten su enlace, pero no se olviden de modificar los permisos de acceso, ¿vale? Eso es bien importante. ¿Dudas hasta aquí con relación a la elaboración de su infografía? Todo bien. Ok, vamos al siguiente punto. Punto número 5, lo que va integrado en su procesador de textos. Lo primero que solicitan son sus datos de identificación, que es su portada. Después, el recuadro de las entrevistas, que son sus entrevistas. Una vez que colocan sus entrevistas, van a colocarlo desarrollado en el punto número 2, que en el punto número 2 tenemos todo lo que se refiere a la parte de
la descripción del ecosistema, la descripción de la conservación de la biodiversidad y el ambiente, así como las preguntas y respuestas y el listado de acciones, ¿ok? En el punto número 3, recuerden, es la investigación de cómo era antes el ecosistema, más la parte de la investigación de las leyes y las propuestas de acciones que ustedes consideran que se pueden hacer aparte de las que ya se están haciendo. Y por último, van a colocar el enlace a su infografía, que obtuvieron a partir de la herramienta que ustedes estén utilizando, ¿sale? Una vez que colocan su enlace, ya saben, en una hoja aparte hay que colocar las referencias de sus fuentes de consulta, cuidando tanto su formato como su estructura, ¿vale? Tenemos una nota importante, que es lo que les mencionaba, se tienen que asegurar de compartir correctamente el enlace a la plantilla que contiene su infografía, porque no se aceptarán capturas de pantalla. Y para obtener el enlace se pueden apoyar en los siguientes videotutoriales, los cuales pueden consultar en cada uno de los enlaces según la herramienta que ustedes decidan ocupar, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí con relación en lo que va en su procesador de textos? Ok, bueno, entonces ya en la parte final, ya saben, una vez que tengan integrado su archivo, hay que guardarlo en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente cargarlo a la plataforma, cuidando que el formato de guardado sea .doc o .docx. Entonces, en resumen y de manera rápida, recuerden, para su actividad integradora 4, yo la divido en mejor dicho, en dos partes, todo lo que va en su procesador de texto, que es el punto número 1, el punto número 2, 3, y 3, que es lo que va desarrollado en su procesador de textos, y el punto número 4, que es lo que va desarrollado en su infografía, ¿sale? Ya si ustedes tienen duda, el punto número 5 otra vez nos dice lo que va en el procesador de texto, ¿sale? Entonces, del 1 al 3 lo tienen que desarrollar en el procesador de texto, más incluir el enlace y sus referencias, y lo del punto 4 es lo que va en su infografía, ¿vale? Bueno, si no tienen dudas, aquí vamos a dar por concluida nuestra sesión. Ahorita en unos 20 minutos ya tienen disponible la grabación en la pizarra de sesiones para que la puedan consultar. Si tienen dudas, les recuerdo los canales de comunicación: el mensajero de la plataforma y el correo electrónico. Para quienes no han recibido su calificación de su actividad integradora 2, durante el resto del día voy a seguir evaluando, así que no se desesperen, durante el resto del día ya la van a tener lista, ¿sale? Jennifer, serán a esta hora. Buena pregunta. El día viernes la vamos a pasar para en la tarde, ¿sale? Yo por ahí les dejo la invitación, si va a ser a las 6 o a las 7 de la tarde. Vamos a ver cuál les conviene más. No sé, por ahí si pueden decirme cuál horario les conviene más en un mensajito para que yo la pueda programar, ¿vale? Pero sí, el día viernes, a las 7. Bueno, ya tenemos por aquí una propuesta que sea a las 7, entonces el día viernes sí la vamos a cambiar para la. ¿Ok? Vale. Bueno, ok, los tomo en cuenta para establecer el horario, ¿vale? Entonces, si no tienen más dudas, por aquí damos por concluida esta sesión y nos vemos el día viernes para la segunda sesión, ¿sale? Que tengan bonito día todos y nos vemos el día miércoles por aquí. Muchas gracias. Buen día para todos. Buen día, buen día.